Muy buenas, mi nombre es María Alejandra Monterrosa Vidual, soy estudiante de Contaduría Pública de sexto semestre en la UNAD. Y a continuación, el día de hoy vamos a estar hablando sobre evaluación de riesgo y control interno. Mi grupo está conformado por Keila Aldana, María Vergara, mi persona María Monterrosa, Joandri Mercado y John Caballero. Bueno, iniciemos. Primeramente vamos a hablar sobre el riesgo inherente. ¿Qué son los riesgos inherentes? Bueno, estos son aquellos propios de la naturaleza de una entidad o una empresa. Y estos son independientes de su sistema de control interno. En otras palabras, son los riesgos que se encuentran presentes en la entidad antes de considerar las actividades de control establecidas por la gerencia para mitigarlos. Bueno, luego de esto, ¿cómo identificamos estos riesgos? Bueno, existen tres formas. La primera es que se debe tener actualizada la información con el fin de hallar las principales fuentes de riesgo inherente. La segunda es que se pueden diseñar sistemas de evaluación e identificación del origen de los riesgos inherentes. Y por último, también se puede relacionar los riesgos identificados para conseguir un panorama que identifique el origen del riesgo inherente y las maneras de evitarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que en pocas palabras, los riesgos que ya hayan ocurrido, que ya se tengan identificado, mirar y conseguir por qué ocurrió y así evitar las maneras, evitar pues que ocurra de nuevo. Bueno, ahora, ¿cómo se clasifican los riesgos inherentes? Bueno, estos riesgos se clasifican por factores externos, políticas y normas, estrategias, metas y métodos de trabajo, el área financiera, el control interno, características de la empresa, compañía u organización y recursos humanos y otros. Luego de la identificación anterior, ya sí se procede a hacer una selección más específica en relación con cada actividad. El recurso humano actualmente se expone a muchos riesgos. Dentro de estos encontramos el riesgo económico, que es por las posturas, el riesgo biológico, que es el riesgo biológico, que ya puede ser por los virus y bacterias que estén en el ambiente, el riesgo químico, que es por la inhalación de sustancias químicas, el riesgo físico, que afecta negativamente el físico de las personas, el riesgo psicosocial, que ya va más centrado de pronto en la carga laboral y esas cosas. Entonces, esos son como los tipos de riesgo. Ahora, ¿cómo se previenen estos riesgos inherentes? Bueno, lo primero que se debe hacer es importante la identificación temprana y precisa de estos riesgos, junto con la habilidad de los equipos de gestión de riesgos para reducir estos riesgos residuales, sin afectar la operatividad de la organización. Para esto se requiere un equilibrio entre la tecnología y el conocimiento. Bueno, ahora a continuación les dejo con mi próximo compañero. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es María Margarita Vergara Herrera. Continuando con los temas abordados en la presentación, hablaremos ahora sobre el riesgo de control, el cual es fundamental en la gestión de las empresas y organizaciones, puesto que representa la probabilidad de que un contratiempo afecte los objetivos de una entidad. Se busca minimizar estos riesgos mediante procedimientos internos y políticas para garantizar un entorno estable y favorable al éxito. En definiciones y conceptos claves tenemos el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detención. El riesgo inherente es la susceptibilidad de que una afirmación acerca de las transacciones y saldos a ser materialmente errónea, suponiendo que no hubiera controles internos relacionados. El control de riesgo es la probabilidad de que una equivocación material no sea prevenida o detectada y corregida oportunamente por los controles internos de la empresa. Y el riesgo de detención es el riesgo de que los procedimientos de auditoría interna no detecten una equivocación que existe en una afirmación que podría ser material, ya sea individualmente o al sumarse a otros. Asimismo, tenemos los riesgos de control, entre los cuales se divide entre el estratégico, el operacionales, los financieros y los de cumplimiento. Los riesgos de control estratégicos son los asociados con la gestión y las decisiones de alto nivel que afectan a los objetivos y dirección de las organizaciones. Los riesgos operacionales relacionados con los procesos internos, personas y sistemas que se utilizan para producir los bienes y servicios de la empresa. Los riesgos financieros involucran información financiera que puede ser expuesta a errores significativos, fraude o incumplimiento de las políticas. Y los riesgos de control de cumplimiento están vinculados al incumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas que podrían traer consecuencias legales o sanciones para la empresa. Tenemos también la importancia que se divide en tres puntos claves, que son la protección de activos, la fiabilidad de la información y el cumplimiento normativo. En la protección de activos tenemos que los controles internos ayudan a prevenir el robo, el uso indebido y el deterioro de los activos de la empresa. En la fiabilidad de la información garantizan que la información financiera sea exacta y confiable, facilitando la toma de decisiones informadas. Y en el cumplimiento normativo aseguran el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, evitando sanciones y multas. También la metodología que utilizan los riesgos de controles se dividen en cuatro: la identificación, evaluación, respuesta y monitoreo. En las herramientas y técnicas se dividen en análisis de datos, simulaciones, controles de acceso y auditorías internas. Y casos de estudio y ejemplos podrían ser en el sector financiero, en la industria manufacturera
o el comercio electrónico. En el sector financiero, un ejemplo sería la evaluación de riesgo interno y la gestión de riesgos en una entidad bancaria que enfrentó un fraude significativo. En la industria manufacturera podríamos decir que el análisis de los riesgos operativos y la implementación de un sistema eficaz de control interno en una fábrica de producción. Y en el comercio electrónico, un ejemplo sería la identificación y la respuesta ante los riesgos de seguridad de la información en una empresa de comercio en línea. Riesgo de detección. El riesgo de detección es considerado como la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no detecten los errores. Con base a esto, en una empresa o organización, siempre hay posibilidades de que el auditor no detecte el 100% de los errores, y por eso siempre existirá el riesgo de detección, aunque sea mínimo. Algunos ejemplos de riesgo de detección son los errores en el reconocimiento de ingresos, fraude en la gestión de inventarios, la manipulación de gastos y, por supuesto, la falta de revelación de pasivos contingentes. Las causas que determinan el riesgo de detección son la ineficacia o deficiencia de los procedimientos de auditoría, la falta de capacitación del personal, la falta de comprensión del negocio, la complejidad de las transacciones, además de la manipulación fraudulenta de la información financiera e incluso la falta de recursos de la empresa u organización. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir este riesgo? Pues la evaluación de riesgos es importantísima, el diseño de procedimientos efectivos, la capacitación del personal encargado de la auditoría y el control de la empresa, la implementación de herramientas tecnológicas como software de análisis de datos y sistemas de monitoreo automatizados. Y por supuesto es importante mantener un alto nivel de independencia y objetividad en el proceso de auditoría. En definitiva, este riesgo representa una preocupación significativa para la fiabilidad de la información financiera en el proceso de auditoría y control interno. Riesgo de auditoría. ¿Qué es el riesgo de auditoría? El riesgo de auditoría es más que todo el riesgo al que está expuesto el auditor de emitir un concepto de auditoría que no corresponde a la realidad de la empresa. ¿Por qué? Porque le ha sido suministrada información que ha sido alterada o errónea. La importancia de la auditoría. Las auditorías son muy importantes dentro de todas las empresas. ¿Por qué? Porque basándose en los resultados que éstas emitan, ya sean resultados negativos o positivos, las empresas les facilita la toma de decisiones que contribuyen al futuro o al desarrollo económico de la entidad. Algunos aspectos generales de las auditorías. Primero es que las auditorías siempre se realizan de forma programada, nunca se realizan improvisadas y siempre se debe avisar a la empresa la fecha en que se va a realizar la auditoría. Los auditores deben ser personas competentes, objetivas e imparciales. Tercero, las auditorías siempre se realizan basándose o apoyándose en las normas y leyes legales vigentes. El riesgo de auditoría se compone de tres elementos. El primero es el riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo que se corre, aún así cuando los controles de la empresa son efectivos. O sea, a pesar de que los controles son efectivos, siempre se pasan errores. Este riesgo inherente se puede clasificar en dos, o se divide en dos tipos, que es el riesgo de negocio y el riesgo de fraude. El segundo que tenemos es el riesgo de control. El riesgo de control es cuando los controles internos de la empresa no funcionan de la forma adecuada, no funcionan como lo espera el gerente o el líder de la empresa. Algunas de las técnicas para evaluar este riesgo de control son el análisis documental, la observación y la inspección. Y el tercero que tenemos es el riesgo de detección, que más que todo le compete al auditor, que cuando tiene la información, se le suministra la información, no logra evidenciar los errores que existen dentro de ella. Fortaleciendo el riesgo de detección se logra disminuir a incurrir en los dos riesgos anteriores, que sería el riesgo inherente y el riesgo de control. Y control interno. Los sistemas de contabilidad y control interno son componentes interrelacionados de la gestión financiera de una organización. Los sistemas de contabilidad se refieren a los procedimientos y métodos utilizados para registrar, clasificar, resumir y presentar la información financiera de una empresa u organización. Por otro lado, el control interno se refiere a las políticas, procedimientos y prácticas diseñadas para garantizar la integridad, la precisión y la fiabilidad de la información financiera. En pocas palabras, el control interno es para ver qué tan factible es la información que se está brindando. ¿Qué incluyen estos sistemas? Estos sistemas por lo general incluyen procedimientos de autorización y aprobación, segregación de funciones. Segregación de funciones, es decir, la información no la absorbe una sola persona, sino que es dividida entre varias para evitar problemas y para que todo sea con claridad. Controles físicos. Estos controles se dan en las diferentes áreas de la empresa, por ejemplo, en el área de inventarios y demás. Controles de acceso y seguridad informática. Es el establecimiento de contraseñas para garantizar una seguridad del sistema en general y que la información financiera no se pierda, por decirlo de alguna manera. Procedimientos de contabilidad y registro. Son los diferentes procesos que se dan para
que esta información, para que la información financiera se mantenga. Auditoría interna. Las organizaciones recurren a este método para rectificar que todo esté marchando bien dentro de la empresa. Y por último, políticas de cumplimiento. Las políticas de cumplimiento son aquellas políticas que se establecen para que en las organizaciones se cumplan con, digamos que con las fechas establecidas, con todo lo demás. Eso es todo, muchas gracias.